para que quede todo registrado. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos una vez más al curso de Inteligencia de Mercado. El día de hoy nos acompaña Rodolfo Vilches para su clase de Procedimientos de Comercio Exterior. Ahí me avisan por interno que respecto a las evaluaciones se estará avisando por aula virtual. Y ahí van a estar las fechas y las instrucciones. Bueno, Rodolfo es ingeniero comercial y magíster en finanzas, recientemente aceptado para continuar estudios de posgrado en la London Schools of Economy. Es director de estudios, Centro de Desarrollo Económico Internacional en la Universidad de Valparaíso. Es mentor en la incubadora de negocios internacionales ANI Chile, consultor internacional de organizaciones como el BID, SEAP, entre otros. Es además profesor universitario de la Universidad de Santo Tomás y San Sebastián y es miembro del Consejo Asesor Internacional de la organización Mujeres Líderes Políticas, además de ser director del Diplomado de Gestión de Comercio Exterior en la Universidad de Santo Tomás. No sé si vas a compartir pantalla. Voy. Ahí está Marcela igual como co-host. Ya estoy. Ya, perfecto. ¿Se ve la PPT? Sí, ahí se ve. Fantástico. Ahí está. Entonces comenzamos la sesión. Muchas gracias, Rodolfo, y gracias a todos por su participación. Gracias. Nuevamente, como les comentaba, y reitero, les pido disculpas por no aparecer en cámara, pero lo cierto es que no me siento bien desde ayer, pero igual quería hacer la clase, no quería suspenderla ni nada. Entonces quizás esté un poquito más lento hoy día de lo, de lo habitual. Dicho eso, yo en general las PPT las hago con Marcela, a quien me permito invitar. Ella trabajamos juntos en el Centro de Desarrollo Económico Internacional. Ella es economista senior de la Universidad de Valparaíso, investigadora senior también allá, y me parece importante tenerla a ella acá siempre, porque además ella es la encargada de, en el Centro de Desarrollo Económico Internacional, tiene un área que es de incubación internacional de empresas. Ahí hemos incubado muchísimas empresas, entonces conocemos un poquito la realidad desde el punto de vista de las necesidades de la empresa a la hora de internacionales, necesidades de financiamiento, necesidades de conocimiento, necesidades de entender ciertos procesos y todo. Entonces, creo que es importante que esté ella para transmitir también cuáles son los dolores, las barreras, las inquietudes típicas que tienen las empresas cuando quieren internacionalizarse, ya sea en materia de productos o de servicios. Entonces, es un buen referente, digamos, para los que ya han internacionalizado y que están acá, que probablemente van a compartir los mismos dolores, y aquellos que se quieren internacionalizar, y de alguna forma les vamos adelantando cuáles son los puntos típicos en que uno debería fijarse a la hora de internacionalizarse en un proceso de expo o impo. Dicho eso, va a comenzar Marcela, pero antes de eso quería hacer un minuto de introducción. En general, se habla de los procesos comerciales, los procesos de expo, los procesos de impo. Incluso cuando uno habla de la política comercial, tiende a pensar en la firma del acuerdo comercial. Eso. Y la verdad es que es bastante más que eso. Esa es una pequeña área dentro de esto. Para mí, particularmente, el proceso comercial parte desde el pedido de elaboración de un producto hasta la entrega final del cliente. O sea, ahí hay todo un trabajo de logística, de seguro, de flete, de documentación, de aduana, de vinculación con el cliente, de rondas de negocio. Todo eso es parte del proceso comercial de Expo y de Impo. Entonces, tratar de entenderlo en una mínima expresión como acuerdos comerciales, me parece que es un poco limitado. Incluso hay entidades, hay un estudio por ahí, creo que es de Corfo, que establece que en Chile están involucradas más de 21 entidades públicas a la hora de un proceso de expo o de impo. Entonces eso da cuenta de que no es solo simplemente acuerdos comerciales como está radicado que a veces en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que hay temas de contrabando, hay temas de propiedad intelectual, etc. Es muy amplio. Dicho eso, tratar de explicar el proceso comercial de Expo y de Impo
en una hora o hora y fracción, de verdad que es prácticamente imposible. O sea, solo como ejemplo, yo doy el curso de transportes y seguros en Universidad de San Sebastián y toma un semestre completo. ¿Sí? Solo una pequeña parte del proceso, se dan cuenta, es muy, muy largo. Y varía dependiendo del tipo de producto, varía dependiendo del tipo de modalidad de transporte, varía dependiendo de la forma de entrada, si es terrestre, marítima, aérea, varía si estás en zona franca o no, varía si es bien o servicio. Entonces, tratar de reducirlo a, algunos creen que es un esquema poco menos que mental, que es esto, de verdad que es imposible. Entonces lo que hemos hecho es tratar de, junto con la experiencia que tiene Marcela, que yo le pregunto muchas cosas a ella, visualizar acá cuáles son esas piedras en el camino que se pueden encontrar en el proceso, particularmente eh, en una etapa del proceso que es la parte de aduana, que es probablemente una de las partes administrativas más engorrosas, por decirlo así. Hay otros elementos. Perdón, Rodolfo, sin querer, aceptando a las personas, se muteó tu micrófono, disculpa. Está sin audio, Rodolfo, ¿nos escuchas? no tiene audio. Rodolfo, Ahora sí. ahora sí, disculpa. Sí, no, no hay problema. Lo que pasa es que estaba tratando de hacerlo y me pedía, o sea, me decía que yo tenía que pedir permiso para que me activaran el audio. No sé por qué apareció eso. Qué extraño. Sí, entonces lo apretaba y lo escuchaba que tú me decías, pero no se arregló. Bueno, Ya, lo que les adelante. decía es eso. Entonces, tratamos de, en una etapa, la vamos a nombrar acá, pero en una etapa del proceso, que probablemente es una de las etapas que menos se conoce, y si se conoce es importante saber cuáles son esas piedras en el camino, que es la parte de aduanas particularmente. Entonces vamos a decir ahí cómo se hace, y particularmente, y aquí desde la experiencia, a mí me tocó ser jefe de la división de aranceles, origen y procedimientos aduaneros de la aduana. Creo que el proceso de IMPO refleja perfectamente cuáles van a ser o qué es lo que ustedes deberían conocer relativamente bien, y básicamente porque el proceso de expo es bastante, acá en Chile cuando uno sale, es bastante expedito, donde probablemente podrían tener problemas en el proceso cuando lleguen con sus mercancías en destino. Ahí es donde tienen que tener un conocimiento mucho más acabado del proceso de exportación. Y ese proceso, cuando ustedes lleguen allá, no es más que el reflejo de una IMPO acá, es básicamente el espejo, digamos, no es otra cosa. Entonces, entendiendo el proceso de IMPO, uno va a entender directamente cuáles son las documentación, en qué cosas tiene que fijarse, qué le podrían pedir, ese tipo de cosas. Entonces, tratamos de hacer una PPT bien práctica, de alguna forma. Dicho eso, y para no alargarme más, dejo a Marcela con la primera parte y ahí continúo yo. Vamos igualmente a hacer en esta primera parte, que es muy cortita, no toma más de 10, 15 minutos, 20 quizás, un análisis muy breve del proceso comercial, de la evolución de los TLC, porque finalmente cuando uno exporta eso es lo que buscan, digamos, aprovechar las preferencias comerciales. Ahí es donde están los grandes beneficios de la Expo, aparte de nuevos clientes, acceso a mercado, etcétera, pero cuando llegan, la idea es que paguen menos, eso es lo que uno busca. Y que es una de las etapas que uno también además tiene que saber en el proceso comercial, entender bien cuál es la regulación. Finalmente, un acuerdo comercial no es más que legislación interna. Ustedes sabrán que los acuerdos comerciales después terminan siendo decreto de ley y pasan a ser parte de la legislación interna. Entonces, finalmente el TLC que uno negocia no está más que negociando normas jurídicas. Eso. Marce. Sí, gracias, Rodolfo. Bueno, como les comentó, la idea es dar un marco general de los TLC y de los beneficios que estos traen para el proceso de importación. ¿Puede avanzar? Voy.
Bueno, por ejemplo, en esta lámina se observa el intercambio comercial de Chile desde que inició en todo el proceso de negociaciones comerciales y cuando estos comenzaron a entrar en vigor. Acá se puede ver que desde los años 90 a la fecha el intercambio comercial pasó de 16 millones de dólares a 132 millones de dólares, mostrando tanto que las importaciones como las exportaciones han tenido un gran salto en el transcurso de los años, viéndose amplificado desde la entrada en vigor de los acuerdos comerciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las ventajas que ofrecen estos acuerdos es la reducción de aranceles, ¿ya? Y bueno, también desde el 2000 en adelante se ve un proceso más cíclico, producto de las crisis internacionales que han afectado también el comercio internacional. La siguiente, por favor. Acá se muestra cómo ha sido el intercambio comercial durante los primeros meses de este año en comparación con enero-septiembre del año pasado, ¿ya? Y se puede ver que efectivamente hay una recuperación del comercio exterior, tanto en las exportaciones como importaciones. Ya esto solo a modo informativo, mostrando que hoy en día el comercio exterior de a poco ha ido recuperándose y que se sigue equilibrando también entre exportaciones e importaciones. En la siguiente gráfica también podemos ver los flujos de importaciones desde el año 2003 al año 2020. Acá se puede destacar que hoy en día en Chile existen 38.782 empresas que han importado alrededor de 6.561 productos. Ya eso según Catastro al año 2020. Y en la siguiente ilustración se pueden apreciar cuáles son los principales orígenes de los mercados con los cuales se está importando actualmente, ya encontrándose, bueno, destacando China, Estados Unidos, Brasil, Argentina, mencionando que todos los países que aparecen acá en la gráfica corresponden a países con los cuales efectivamente Chile posee algún acuerdo comercial, ¿ya? Pasa que la mayoría de los bienes que se están importando de estos destinos probablemente también ingresen al país con un arancel cero, ya que esto depende también de cómo quede negociado el acuerdo comercial con cada uno de los países, pero en la mayoría de ellos Chile tiene un arancel de 0%. La siguiente, Rodolfo. Bueno, y en esta lámina se muestra un gráfico en el cual podemos apreciar cuáles son los principales productos que se han importado a la fecha, donde destacan las maquinarias, los derivados del petróleo, automóviles, productos de hierro, productos tecnológicos y prendas de vestir. La mayoría de los productos que se usan en el día a día de uso doméstico y también productos para la producción industrial. Eso a modo general. En la siguiente, por favor. Bueno, y estos datos más macro, hoy en Chile se tienen 30 acuerdos con 61 economías, y eso corresponde al 95% de las exportaciones, lo que quiere decir que nuestras exportaciones se van a países con los cuales ahora Chile posee acuerdos comerciales. ¿Y eso también en qué se traduce? En que representa el 88% del PIB mundial, accediendo a un mercado de más de 5.000 millones de personas. La siguiente, por favor. Bueno, en este mapa se pueden apreciar los distintos acuerdos y los tipos de acuerdos comerciales que tenemos actualmente con el mundo y también en qué proceso se encuentra cada uno de ellos. Por ejemplo, los que están en círculo verde son acuerdos vigentes, y hay otros casos donde hay acuerdos que se encuentran en etapa de negociación, de modernización, asociación. Por ejemplo, hoy en día se está en etapa de modernización con el acuerdo de la Unión Europea, pero que ese entró en vigencia en el año 2003. ¿Ya? Y hoy se encuentra en un proceso de modernización que ya está finalizando. Y hay otros acuerdos que también están en proceso de modernización, como es con India, Corea, y otros acuerdos que están en etapa de negociación inicial, como es el TLC con Trinidad y Tobago. O acuerdos también que están en próximo a entrar en vigencia, como es el acuerdo de ALC que tiene Chile con Brasil,
que ya fue aprobado por ambos congresos de los países y que debiese entrar en vigor ya a comienzos del próximo año. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay una cronología de los acuerdos comerciales, tiene una línea de tiempo que parte desde los años que efectivamente Chile se insertó en la economía internacional y luego empezó a negociar los primeros acuerdos comerciales que en su inicio fueron los llamados ACE, que son los acuerdos de complementación económica. Eran acuerdos más acotados, o sea, no tenían una gran cantidad de temas insertos como los que tienen hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, hoy se está modernizando el acuerdo que se tiene con la Unión Europea porque hay nuevas normativas o temáticas que son necesarias para la ciudadanía y por ende, valga la redundancia, es necesario incluir más textos en los acuerdos comerciales. La siguiente lámina, por favor. Bueno, respecto a los beneficios directos de los acuerdos comerciales y las importaciones, hoy en día Chile tiene un arancel del 6%, pero con la aplicación de estos acuerdos el arancel efectivo es de un 0,72% y el 95% de las importaciones provienen de mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales, ¿ya? Beneficiándonos, por ejemplo, en poder traer productos de buena calidad, tecnología de punta y a precios mucho más reducidos y competitivos. La siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar con el tema de los TLC, en este cuadro se muestra un detalle más explicativo de algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso 1 de los celulares que provienen de China, podemos ver que hay un valor importado en 2020 de 1.025 millones con un arancel en Chile del 6%. Pero dado que efectivamente existe un TLC con ese país, el arancel es de 0%. Y así sucesivamente con el resto de los ejemplos, en donde existe un acuerdo comercial, entonces el arancel se reduce de 6% a 0%. También hay una columna que dice pago de aranceles si no existieran los TLC. Esto se refiere a que una empresa, en este caso chilena, que importa ese producto, por ejemplo en el caso de los celulares, debería haber cancelado 61,5 millones de dólares en caso de que hubiera importado sin acogerse a los beneficios de un acuerdo comercial. Te doy el pase de Rodolfo. Gracias. Rodolfo, me parece que está Rodolfo. sin Pero- micrófono. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, ok. Perdón, les decía que, ¿por qué le pedí a Marcela que hiciera esta parte? Que me parece fundamental, porque los TLCs, evidentemente, lo primero que uno piensa es lo que está ahí. Ah, voy a reducir los aranceles con el TLC. Pero la verdad es que los TLC tienen bastante, o sea, no sé si bastante más que eso, pero tienen una parte importante, que es esa relación con los procedimientos aduaneros, y particularmente los procedimientos relativos al origen. Y uno dirá, ¿pero por qué origen y por qué no están otros procedimientos aduaneros? Bueno, porque efectivamente los países tienen potestades sobre los procedimientos internos que hacen, pero el origen es de tal relevancia en términos de no solo el acceso a preferencia, de tal relevancia en términos de la verificación documental que uno puede hacer de la Expo o de la INPO, de tal relevancia de uno puede incluso hasta determinar elementos extraños como valoraciones, de tal relevancia en términos de uno podría tener fraudes fiscales y que los podría detectar a través del origen. Y hay todo un apartado dentro de los TLC en materia de procedimientos aduaneros asociados al origen, que es importante tenerlos claros. Sepan ustedes, por ejemplo, y aquí la importancia de los TLC, perdón, y conjugar y unificar este tipo de cosas, que si uno de los grandes beneficios que tienen acuerdos como por ejemplo el TPP, que no vamos a entrar a discutir si es bueno, es malo, si es bonito, feo, eso es una discusión
o eso es una decisión personal que cada uno se hace con la información que tiene, pero hay elementos que son concretos. Por ejemplo, que si hoy día yo exportara algo a Nueva Zelanda, necesito un tipo de certificado de origen. Si voy a Vietnam, necesito otro certificado de origen. Si voy a Malasia, necesito otro certificado de origen. Y así necesito para los 11 o 12 países que, los 12 originales, los 11 que están actuales. Con la firma del TPP, yo unifico todo eso en un puro documento, uno solo. Lo que compartirán conmigo que es una reducción importante en términos de administrativo para las empresas, no tener varias carpetas con distintas cosas, pero además hay una reducción de costos. Hay que pensar que los certificados de origen muchas veces tienen un costo de emitirlos. Uno va a las agencias emisoras de los certificados de origen, uno tiene que pagar por el certificado de origen, entonces pagar 11 certificados de origen es su valor, digamos. No son tan caros, pero ¿cuánto estarán hoy día? Como los 8.900, 9.000 pesos. Pero si yo voy haciendo eso por cada info, en cambio, esto me permite unificarlo en uno solo. Entonces ya vamos teniendo algunas mejoras en términos de reducir la documentación, reducir, y por tanto se hace mucho más rápido la fiscalización, etc. Entonces ahí uno ya empieza a ver cosas de, bueno, los TLC son importantes no solo para aranceles, sino también para cuestiones que dicen relación con la operación comercial propia, más allá de la mera obtención de un que es importante, ojo, yo no le quito valor pero lo que quiero decir es que hay bastantes más cosas dentro del TLC. Bueno, dicho eso, las etapas de un proceso comercial son muchas. Uno podría dividirlas en varias, pero yo las divido en 5. 5 que creo que reflejan el general del proceso de Expo o de IMPO. Uno, una parte de un acuerdo comercial, que básicamente yo defino ahí cuáles son los trámites para que llegue al cliente, no el acuerdo comercial de un tratado comercial, sino el acuerdo comercial entre los privados, o entre público y privado, dependiendo del tipo de operación que se está haciendo. Ahí viene, una vez que yo tengo definido eso, viene el proceso de producción del pedido. Terminado la producción del pedido, y yo tengo que hacer la entrega, viene una primera parte, que es de transporte nacional. Evidentemente yo tengo que movilizar la carga desde un punto que es mi empresa. Esto lo vamos a ver después, que varía un poco, por ejemplo, para efectos del servicio, porque para efectos del servicio, si son servicios, no hay un movimiento de carga, digamos. Después podemos conversar cómo se descompone el servicio, porque puede ser un servicio, por ejemplo, de reparación, que necesito movilizar cierta mercancía, pero en realidad eso es movimiento de mercancías, y la prestación de servicio es intangible. De hecho, una de las características que tiene. Bueno, pero tiene este movimiento de la carga nacional, por lo menos en territorio nacional, hasta que llega al punto de salida de la mercancía, y ahí entramos en el transporte internacional. Y después del transporte internacional, hasta que llegue la aduana, viene una parte de la entrega del pedido. Entonces, si se dan cuenta, hay varias como grandes etapas dentro del proceso de Expo o de IMPO. Ustedes lo pueden ver como espejo. Si están importando, se repite lo mismo. La producción del pedido allá, transporte nacional, etc. Iguales son los agentes. Y también yo los reduzco para entenderlos. Son muchos más. Pero tenemos, por ejemplo, el proveedor, el cliente, y aquí ya empezamos con varios. Bancos o la banca. Fundamental si yo estoy haciendo, por ejemplo, cartas de crédito o algún tipo de pago diferido, y necesito emitir la orden de pago, voy a tener mi banco, voy a tener el otro banco del destinatario, que van a participar transportistas, y en transportistas agrupo un grupo importante, y ahí está el transportista nacional, está el transportista internacional, está el embarcador, está la naviera, si son distintos, está el armador, está quien ordena las cargas. Entonces tenemos varios pequeños agentes dentro que participan, pero los podríamos agrupar todos dentro de un gran grupo que son el transporte. Y ahí están todos los que se encargan de movilizar la carga, ordenarla, consolidarla, desconsolidarla, etc.
No vamos a entrar en esa parte tampoco ahora porque creo que no es parte del curso, pero aquellos que quieran tenerlo también, yo no tengo ningún problema en compartir clases particulares o clases completas de las que hago en universidades, pero por ejemplo ahí uno también debería definir el tipo de carga, el tipo de container, va a ser un container exclusivo, va a ser lo que se llama un FSL o un LCL, eh, va a llevar la carga, cómo va a llevar la carga, cómo va a consolidar la carga dentro. El container va a ser propio, o sea, soy dueño de todo el container. No sé, ese tipo de cosas tiene que definirla cada uno en términos de la conveniencia económica que le, que le convenga. Y ahí hay unos modelos de análisis de transporte para optimizar qué es lo que conviene más o no. Y repito, no vamos a hacer eso porque podríamos estar toda una clase y no lo terminaríamos, pero el que lo quiera se lo puedo pasar sin ningún problema, se lo puedo explicar incluso un día telefónicamente. Son cosas que después del tiempo uno se da cuenta que no son tan difíciles de entender, pero pasa, hubo que estar ahí tratando de entenderlas. Después hay otros actores o agentes importantes que son las aduanas. Y aquí es donde yo me voy a detener hoy día y creo que ellos son fundamentales, porque aquí uno puede saber en el proceso de expo o de impo, la carga se produjo, la carga salió desde la empresa, llegó a territorio nacional y llegó a la aduana. Primero la aduana de salida. Les vamos a llamar aduana salida o aduana entrada, dependiendo de si es expo o impo. La aduana de salida. Y ahí empezamos con lo primero, es probablemente el trámite es bastante más fácil, bastante más fácil. ¿Por qué? Porque la aduana generalmente no ejerce ciertas potestades que tiene, generalmente, a veces lo hace. Un ejemplo es que las aduanas tienen la potestad, yo no sé si ustedes sabían, pero la aduana tiene la potestad de fiscalizar, por ejemplo, origen, volvemos al origen, que es uno de los más importantes, a la expo. O sea, si yo voy a exportar algo, la aduana podría fiscalizarme acá, eventualmente. Generalmente no lo hace, pero porque igualmente se va a fiscalizar allá en destino, pero lo puede hacer. Entonces tenemos las aduanas como entes importantes que hacer. Y acá también es importante saber, por ejemplo, que muchas de las aduanas, la aduana chilena fue una de las primeras, cuando uno va a nacionalizar una mercancía, el concepto en realidad correcto, nacionalizar, cuando llega con la mercancía al destino, uno tiene que cumplir una serie de trámites, de documentación que vamos a ver ahora más o menos cuál es, pero sepan ustedes también que ese procedimiento uno lo puede hacer antes. Y digo uno en términos genéricos, en realidad técnicamente no es uno quien lo hace, sino que es un agente de aduana. Pero lo puede hacer antes con lo que se llama las declaraciones anticipadas. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque previo uno podría ir teniendo las certificaciones y evitando costos de almacenamiento cuando llegue en destino. Ocurre habitualmente, y este es un problema típico que nosotros veíamos en la aduana, es que no están todas las certificaciones necesarias. Vamos a verlo también más adelante, que dependiendo del tipo de producto, necesito algunas certificaciones, lo que se llama vistos buenos. Y sin esos vistos buenos, la mercancía no es liberada. Así sencillo. Entonces se va a almacenamiento. Y ha tocado ver que incluso mercancías han quedado almacenadas y el costo ha sido tan alto que incluso llega a ser mayor el costo de almacenamiento que el propio valor del producto. Entonces entenderán que eso encarece muchísimo un producto cuando llega a destino. Si ustedes van con la idea de un precio determinado, qué sé yo, $100 por mercancía y resulta que se les olvidaron ciertas certificaciones, podría encarecerse a 150, 130, tienen dos opciones, o absorben el precio o lo traspasan al cliente. Si lo traspasan al cliente se los puede dejar fuera del mercado. Así de profundo es el tema de entender este tipo de cosas antes. Para eso hay un trabajo previo también. Yo entiendo que en el curso acá también se lo explicaron, que son los procesos de evaluación, de desarrollo de planes de negocio. Una de las etapas importantes del plan de negocio, y aquí la Marce que está acá nos puede confirmar eso, que ella hace estos planes de negocio, es justamente evaluar todo este tipo de cosas en destino y saber cuál es la legislación o regulación que tendrán que cumplir mercancías particulares o servicios en el caso que tengan algún tipo de restricción. Los servicios también tienen restricciones que están contenidas en los acuerdos comerciales, ojo. Algún tipo de restricción para justamente cuando lleguen las mercancías
no encontrarse con este tipo de sorpresas, de alguna forma. Y después tenemos lo que son seguros, flete y ese tipo de cosas que también vamos a tratar de alcanzar a ver algo acá. Si no lo alcanzamos a ver, igual les dejo, les voy a dejar arriba las PPT. Es muy simple. La parte de seguro, probablemente lo más difícil sea el contrato de seguro propiamente tal, etc. ¿Cuál es el rol que van a tener las aduanas? Y esto para que no se sorprendan, digamos, de cuando hagan el proceso de expo, están viajando ya con su producto, salieron de Chile, llegaron a destino, o trajeron uno y llegaron acá. La aduana tiene varios roles. No es tiene primero un rol recaudativo, que es un rol económico. Por eso la aduana está ubicada orgánicamente en el Ministerio de Hacienda y no está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque uno de sus principales roles es la recaudación. Más allá de que hoy día con la cantidad de acuerdos comerciales que tenemos, recauda bastante poco en términos de preferencias arancelarias, pero recauda otras cosas, recauda IVA, por ejemplo. Y ahí nuevamente tiene el rol fiscal, tiene un rol de protección del medio ambiente. Y esto es bien importante porque de ahí surgen varias cosas, de ahí es porque, no sé, determinado desodorante lo fiscalizan, qué sé yo, para si contamina la placa de ozono o no, o determinados juguetes de niños tienen ciertos componentes, o si determinados, qué sé yo, alimentos, una goma de mascar está hecha con algún tipo de ingrediente particular. Entonces, no es extrañar que también tienen que tener claro ese tipo de cosas a la hora de hacer un proceso de expo o de impo y tener claridad cuáles son las restricciones en términos de los insumos, materiales, condiciones que debe tener ese producto cuando lleguen al país de destino o entren a Chile. Sepan ustedes también, por ejemplo, que en el caso chileno hay muchas mercancías prohibidas, justamente por esto mismo. No sé, neumáticos usados no pueden ingresar a Chile. No pueden ingresar a Chile. A mí me ha tocado ver otros negocios importantes que han tratado de hacer trayendo neumáticos usados, recauchados, refaccionados, etcétera, y no se pueden ingresar simplemente. Y esta es una normativa bastante común en distintos países. Vamos a ver ahora algunas típicas restricciones que hay en los países. Algunos conceptos básicos que creo que son importantes, ¿qué es la exportación? Es la salida de mercancía nacionalizada para el consumo en el exterior, bastante evidente. ¿Qué es la importación? Es la introducción legal de una mercancía, y estos conceptos ustedes dirán, bueno, son evidentes, sí, pero para efectos aduaneros no son tan evidentes porque uno, vamos a verlo también ahora, una de las cosas que tiene que definir es el tipo de destinación aduanera con la que va a vender o a circular o a entrar su producto. Ejemplo, ustedes también podrían hacer un negocio importante de traer una mercancía que en realidad no la van a recondicionar, mejorar, qué sé yo, a Chile para venderla a Argentina. Ese producto no entra como una importación, ese producto entra como una admisión temporal. Entonces ahí, y depende del tipo de admisión temporal. Se llama en realidad admisión temporal de procesamiento activo, probablemente si le van a hacer algo. Entonces, para efectos aduaneros, ¿es una importación? No. La importación es un tipo de destinación aduanera particular. La importación es un producto que entra para el consumo. La exportación es un producto que sale para el consumo. Si ustedes van a salir y van a pasar por van a mandar algo a Tailandia y van a pasar en ese proceso de exportación por Nueva Zelanda, ese producto no fue importado en Nueva Zelanda, ese producto pasó en tránsito por Nueva Zelanda. Por eso es importante, porque a la hora de hacer sus declaraciones de entrada o de salida, ustedes tienen que colocar eso. Entonces ahí tienen que saber, por ejemplo, qué tipo de destinación es, porque dependiendo del tipo de destinación van a tener, no pagan impuestos, pero sí tienen que pagar un tipo de fee por el periodo que van a estar acá, tienen un periodo determinado. Si ese periodo determinado, valga la redundancia, termina y no, ustedes no han, la mercancía no ha salido, si la trajeron para repararla y después enviarla a Argentina, en el caso que estábamos viendo, y no la han enviado, ese producto tiene que ser nacionalizado.
Y ahí a ustedes les va a tocar pagar nuevamente el arancel, ese tipo de cosas. ¿Qué puedo importar? Cualquier mercancía, o que puedo exportar, en teoría cualquier mercancía, salvo que se encuentre expresamente prohibida. Y aquí esto es relevante porque tampoco uno puede importar y exportar cualquier cosa. Vamos a ver esto primero, lo que yo les comentaba, los tipos de admisiones. Teníamos la Expo, la IMPO, teníamos las admisiones temporales, que era lo que yo les comentaba. Entonces, terminado el plazo, las mercancías pueden ser o nacionalizadas, que ese es el concepto claro, correcto. Básicamente las mercancías entran para consumo nacional, o las retorno. No tengo más opciones que esas. Y tengo que pagar, evidentemente. ¿Qué mercancías puedo exportar o importar? Vehículos usados, están prohibidas vehículos usados, neumáticos que yo les comentaba recién. En realidad son neumáticos usados, recauchados, refaccionados, etc. Asbesto, evidentemente, por ejemplo, pornografía, no puedo traer pornografía, eso está prohibido por ley. Desechos industriales, mercancías que sean peligrosas, en general. Y si se dan cuenta, cae de cajón entonces que yo para traer algún tipo de mercancía que no esté prohibida, por ejemplo, desechos industriales tóxicos, voy a necesitar algún tipo de certificación de alguna entidad particular que estén, por ejemplo, si ya traigo un cosmético, voy a necesitar una certificación del ISP. Si yo traigo productos animales, voy a necesitar productos vegetales del SAC. Animales, no sé, pesca, si son acuícolas. Si traigo mercancías peligrosas, de la Dirección General de Aeronáutica. Les voy a mostrar después los vistos buenos y les voy a dejar una planilla que armamos nosotros, que hicimos el trabajo de pedir a las distintas entidades participantes en el comercio exterior, o más bien las entidades que certifican estos vistos buenos, pedimos, es una falencia que tiene nuestro sistema, es que uno no las encuentra en una parte en particular. Entonces lo que hicimos fue pedir a distintas entidades cuál era el listado de todas las mercancías a nivel de códigos aduaneros que necesitaban algún tipo de certificación y cuál certificación de Expo, de Impo. Son cerca de 5 o 6, si no me equivoco, las entidades. Recibía toda la información, la cruzamos y la pusimos en una pura planilla. Entonces ahí después ustedes pueden identificar su código, es bastante más rápido y en general se repite además bastante en los países. Entonces ustedes van a ver, si van a importar algo, van a buscar su código que imagino que ya van a saber, van a buscar su código y ahí les va a aparecer si necesitan un tipo de certificación, Expo, IMPO, y con qué entidad, y eso evita muchísimo, por ejemplo, el trámite de literalmente andar saltando, andar boteando de una entidad a otra. Esto es igual que cualquier servicio público, uno se da cuenta que va al ISP y en el ISP le dice, pero le falta la certificación del SAC, y para el SAC le dice, pero le falta la del ISP. Entonces, para evitar eso, está esta planillita que armamos, que yo creo que ya la tiene mucha gente, pero parece que ha servido bastante. Seguimos entonces con el procedimiento de Expo e Impo. El primer elemento que uno debería hacer, como comentábamos, es el proceso de compra-venta, de definición del contrato, qué producto va a producir o servicio va a producir y con qué características. Y ahí uno debería tener ciertos elementos, como tener una factura, definir la forma de envío. ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso? Con un agente de aduana. Incluso, en la mayoría de los casos, obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque cuando yo voy a exportar o importar, en Chile es obligatorio por ley hacerlo con un agente de aduana, y hay excepciones dependiendo del monto. Dependiendo del monto, uno podría no hacerlo con un agente de aduana y podría hacerlo eventualmente de manera particular.
con un agente particular, o sea, podría hacerlo de manera particular, por ejemplo, un courier, ellos hacen todo el trámite, ahí necesito el agente de aduana, y los valores varían entre 1.000 y 3.000 dólares si necesito el agente de aduana, ¿no? Vamos a ver también acá que eso también opera para efectos del comercio de servicios. Ojo, ahí necesitan un agente de aduana porque también hay que llenar una declaración única de salida, etc. ¿Cuáles son los montos que ustedes van a pagar al momento de hacer esta operación comercial? ¿Van a pagar, o cómo se conforma este valor aduanero que van a pagar? Es el valor de la mercancía, más el flete, más el seguro, más otros costos asociados. Sobre ese valor les van a cobrar. Esto es importante porque muchas veces los valores llegan en distintas nomenclaturas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cuando uno importa, la aduana revisa la documentación y a veces no viene en CIF o viene solo el seguro, no viene incluido el flete, y lo que hace la aduana es establecer una especie de patrón estándar sobre el valor de la mercancía, que es un porcentaje, pero cierra este valor y lo coloca en CIF, y sobre ese valor CIF le calcula primero el ad valorem, que es el valor de la tasa base, la tasa del impuesto de entrada, el impuesto el impuesto territorial, pónganle el nombre que quieran, pero se denomina ad valorem sobre la mercancía, que es el arancel general, y ese es el que primero tratamos de descontar a través del acuerdo comercial. Ese es el que tratamos de reducir inicialmente. Pero, ojo, siempre estos valores son sobre CIF. Esto es importante, sobre CIF. No son sobre otro monto. A veces uno dice, oye, pero no me da el cálculo, no está haciendo. Sí, pero fíjate, tu factura o tu viene en FOB, o viene en FOB más flete. No incluye seguro, y por eso la aduana lo que hizo fue aplicar este pequeño margen para cerrar el valor en CIF y poder calcular. A eso el IVA al valor agregado, y acá es importante también el IVA, porque en el caso del comercio de servicio, si la mercancía que yo estoy trayendo es para efectos, por ejemplo, de prestar un servicio de exportación, así hacemos el círculo, creo que siempre doy el mismo ejemplo, pero si yo voy a hacer una clase o voy a hacer un servicio de monitoreo, en el extranjero porque vendí, qué sé yo, un determinado software, y para eso yo tuve que traer un computador, y el computador cuando lo importé pagué este 19%, sepan que bajo el acuerdo comercial, si en el caso de servicio está contenido un capítulo de servicio y está contenido esto en particular, uno puede descontar este 19% y lo puede recuperar. Por eso se hace importante, aquí empezamos con los cruces de los acuerdos comerciales. Y otros impuestos que puedan gravámenes dependiendo de la mercancía. Un ejemplo claro son los impuestos específicos que hay en Chile: alcohol, libros, tabaco, etc. Generalmente también se repiten en algunos países, algunos tipos, y ahí es donde es importante, su agente de aduana les va a decir cuáles son los gravámenes. Pero también cuando hagan el plan de negocio deberían también tener claridad sobre estos elementos de entrada, por lo menos de pago. Documentos importantes que tienen que tener claridad. Hay varios documentos que tienen que tener. La factura, el BL, la lista de empaque, las certificaciones, pero me detengo en 2 o 3 documentos que me parecen fundamentales. Todos son importantes, de hecho todos son parte de la carpeta de despacho que se denomina, que es literalmente una carpeta con toda la información que uno va teniendo sobre el proceso de expo o de impo. Pero hay 2 elementos que me parecen fundamentales, o 2 o 3 documentos. Uno es el documento de transporte, en cualquiera de sus formas, que puede ser una carta de porte, en caso terrestre, un documento de embarque, el conocido como BL, el Bill of Landing, de caso marítimo, un Airway Bill, que es el caso o carta de porte aéreo que le llaman algunos, que básicamente es lo mismo. Es un documento de transporte que acredita de alguna forma la trazabilidad del producto en términos de origen y destino. ¿Y por qué es importante este documento? Y aquí algunos detalles, porque los fiscalizadores lo primero que van a revisar van a ser, por ejemplo, este documento. Este documento es fundamental para un fiscalizador de aduana
porque entrega mucha información. Primero, entrega el origen y el destino, evidentemente. Y por tanto, automáticamente había una relación con el acuerdo comercial que se está aplicando en la DIN. A ver, esto está correcto, está incorrecto. Lo segundo es que me sirve como documento para ver la trazabilidad y que el producto no haya sido intervenido en el camino. También va una serie de códigos, una serie de códigos y elementos dentro de este documento, los voy a dejar anotados acá más adelante. Pero también es un documento importante para el almacenista, es un documento importante si ustedes tienen alguna carta de crédito, de pago de servicio. El banco que hace el pago del servicio generalmente ustedes pues, tienen un transportista afuera, van a tener su banco acá se va a contactar con una socio subsidiaria, qué sé yo, en el lugar de origen, y va a pagar ese servicio contra cierta documentación que le tienen que presentar. ¿Cuál documentación? Por ejemplo esto, el BL. Sirve para efectos del transportista, del agente de aduana, del importador, pero también, por ejemplo, las aduanas o el fiscalizador va a revisarles automáticamente la consistencia entre este documento y el certificado de origen. Los bultos, los contenedores, el número de mercancía, hay algunas que traen el valor, el destinatario, el consignatario, el consignante el exportador, consignatario es el importador. Todos estos elementos los va a revisar. Si hacen tránsito y transbordo, el BL. Hay un documento que se pide también en el proceso de expo o de impo, si se ha circulado por un tercer país, y ese tercer país ese documento es el documento de no manipulación, que se llama. Tiene distintos nombres, algunos llaman documento de control aduanero, documento de no manipulación, que técnicamente no es igual que el manifiesto, es un documento particular que se ocupa y básicamente lo que hace es establecer que la mercancía, si pasó por un tercer país, se mantuvo siempre bajo control aduanero. ¿Y qué significa eso? Que nadie intervino en la mercancía, nadie la revisó, nadie la manipuló y por tanto no hubo modificación de ella y por tanto la mercancía sigue manteniendo el origen. Y nos cruzamos de nuevo a certificado de origen y por tanto la información que está aquí debería ser consistente con la que está en el certificado de origen. Otro elemento que tienen que fijarse bien, la consistencia entre esos dos documentos. Es una de las principales cosas que salta por los fiscalizadores. Si ustedes van a exportar algo, lo primero que va a revisar consistencia BL certificado de origen. Esto se los dejo. Aquí ustedes pueden ver un BL, las partes, el contenido de un BL, no vamos a entrar en esta discusión porque además el BL es casi... Estos son certificados, son el BL, el certificado de origen, son casi autoexplicativos. Las mismas casillas tienen los nombres de lo que uno tiene que colocar, es evidente. Creo que más importante que eso, y aquí nuevamente desde la experiencia aduanera, son otros elementos como por ejemplo, puedo modificar el certificado de origen, puedo presentarlo después, cosas como esas son más importantes que el propio llenado de esto. ¿Por qué? Porque el llenado, si es una entidad, la entidad va a certificar, y si es autoservicio, mi agente de aduana debería tener cierta obligación de revisar que esa documentación está ok. Otro elemento importante, pedirle a sus agentes de aduanas que la documentación la revisen perfectamente. ¿Por qué? Porque esto tiene costos, y cuando me refiero a costos no me refiero solo a costos monetarios, a costos pecuniarios, sino que tiene costos penales. El certificado de origen particularmente está establecido, lo vamos a ver ahora en el articulado de la ordenanza aduana. Tiene un concepto que se llama, por ser un instrumento de uso público, una modificación o una maliciosa modificación, maliciosa adulteración, que es en realidad el término técnico jurídico que se ocupa. Si se comprueba que hubo una modificación maliciosa, tiene, como les digo, penas pecuniarias, que son, si no me equivoco, 5 veces el valor de la mercancía, pero además puede tener penas de presidio. Ojo, entonces ahí no es menor. Distinto a un llenado de una declaración de ingreso, porque la declaración de ingreso no es, se entiende que es un fraude
aduanero, y por tanto un delito fiscal, y lo que tiene es penas pecuniarias, no tiene penas de cárcel. Elemento importante también que tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son los elementos que van a encontrar en el BL? Particularmente se los voy a dejar acá, no se los voy a explicar, pero van a encontrar el nombre, el domicilio, la nacionalidad del buque. Se preguntarán por qué es importante la nacionalidad del buque. Porque también acá hay elementos contenidos. ¿No? Volvemos al tema de las preferencias arancelarias que entrega esta documentación. Los acuerdos comerciales establecen, voy a tratar de hacerlo muy rápido, muy didáctico, establecen que hay preferencia arancelaria. Esa preferencia arancelaria se obtiene cumpliendo ciertos criterios de origen. Creo que ya les pasaron origen. Dentro de los criterios de origen, que está cambio, clasificación, valor de contenido, etc., hay otros, no son solo esos. Por ejemplo, pesca en alta mar, pesca en mar internacional. La pesca en mar internacional también es considerada que puede obtener preferencia arancelaria. ¿Cuándo? Cuando la mercancía enarbola cierta bandera. Esa bandera, cualquiera le puede poner cualquier bandera a un barco. Entonces, ¿cómo yo determino que el barco efectivamente es de la nacionalidad de esa bandera? Porque los países tienen registro de los barcos permitidos que están a nombre de su nacionalidad. Bueno, eso es lo que me permite determinar si el documento dice que el barco es, qué sé yo, peruano, yo debería poder pedir a las autoridades peruanas y ese barco debería estar contenido ahí dentro de el número de barco, el nombre del barco, todo. Entonces yo certifico, se dan cuenta, con el BL empiezo ya a ver otras cosas, puedo ver preferencias arancelarias de alguna forma. Por eso es importante este documento. El puerto de carga, el puerto de descarga, lo que yo les decía, la trazabilidad, el nombre del destinatario, la naturaleza de la mercancía, el número de bulto, la cantidad, el peso. Volvemos nuevamente a hacer conexión con la factura, con el certificado de origen. Por eso es importante estos documentos. Y una vez que llegan con la mercancía viene, va en camino, va a su destino o viene hacia acá a Chile, ustedes lo que tienen que es definir su destinación aduanera. ¿Qué es la destinación aduanera? Es una manifestación de la voluntad del dueño, no del agente de aduana, el dueño, el consignatario en este caso, si es una importación. Él es una manifestación que indica cuál es el régimen que va a entrar con TLC, va a entrar lo que yo le decía, importación temporal, admisión temporal para procesamiento activo, admisión temporal para perfeccionamiento pasivo. Las mercancías también pueden ir y volver. Si van a traer una muestra, no tienen que pagar aranceles, porque la pueden traer con una admisión temporal, o como una muestra. Si van a llegar a Marcel particular y van a estar ahí, si van a estar solo en depósito, si van a estar en tránsito, si van a tener tránsito y transbordo, o solo transbordo, si van a tener una redestinación, lo que yo les decía, la van a traer, van a tenerla en los almacenes y se va a redestinar a otro lado, si va a llegar solo en puerto y desde ahí se va a redestinar. Todas esas destinaciones son distintas, tienen periodos distintos, tienen costos distintos, tienen posibilidades distintas, algunas quedan en control aduanero, o sea, otras tienen la autorización de llevárselas a sus empresas. No vamos a entrar ahora en una clase de destinaciones aduaneras porque podríamos estar 3 clases por cada una de las destinaciones. Igualmente les voy a dejar un documento que escribí, que es un resumen de cada una de las destinaciones aduaneras, bastante simple. Hay un pequeño ejemplito abajo con el valor, si fuera tanto, cuánto estarían pagando por tanto tiempo. Se los voy a dejar acá para que lo tengan en el material. Pero este es el elemento fundamental, definir, porque acá ustedes van a establecer cuál es la voluntad que quieren ustedes en términos de definir. Y sepan ustedes que acá, y esto es importante, si es una importación, si ustedes están llegando a destino y allá están haciendo una importación, tienen que llenar una declaración de ingreso. Y eso es lo que yo les decía. Esa declaración de ingreso la pueden hacer antes. Chile fue uno de los precursores, pero hoy día ya varios países pueden hacer eso. Eso es una cosa importante, tienen que hablar con su agente de aduana, para efectos de evitar los costos que significa llegar a
a destino o cuando importen y tengan que pagar almacenes extra, cosa que creo que es innecesaria. Si pueden hacerlo antes. Y después lo único que termina de hacer es confirmar los datos de esa DIN y lo que se llama una DIN, una DUS legalizada. Entonces así la mercancía llega y la mercancía se despacha rápidamente y evitan todos los costos que significa de almacenamiento, que son bastantes. Como les decía, necesitan hacer esto con un agente de aduana. ¿Con qué valores? Bueno, mercancías con carácter comercial. La regla general es que el valor es 1000. Entiendo que en un momento hasta hace poco lo habían aumentado a 2000, si no me equivoco. Pero sobre ese valor ustedes necesitan un agente de aduana, obligatoriamente. No lo pueden hacer solo. ¿Hay algunas excepciones? Sí. Cuando uno trabaja con un courier, por ejemplo, cuando trae cosas desde afuera, que es el courier el que se encarga de hacer todo ese tipo de trámite, y ahí los valores o el margen aumenta, es hasta $3000. Sobre $3000 vuelven a necesitar un agente de aduana. Esto está definido, ojo, no es antojadizo, esto está definido en el compendio de normas aduaneras, en el numeral 101 del capítulo 3. ¿Cuáles son la documentación que necesitan presentar? Que yo les decía, varia. El documento de transporte, el BL o cualquiera de los que yo nombré anteriormente. El mandato, ojo, importante, esto es súper fundamental en todos, cuando importen o cuando lleguen a destino con su mercancía, el mandato. Muchas veces llegan las operaciones comerciales y no hay mandato. No hay mandato. Hay que entender también, por ejemplo, que son muchas las operaciones comerciales y no todas se fiscalizan. Hay distintos tipos de fiscalización, documental, revisión física, aforo, etc. Y a veces, y por tanto, se pasan estas cosas, ¿no? Porque el mandato está y no se colocó en la carpeta, porque no hay mandato, qué sé yo. Pero cuando les puede tocar una fiscalización a posteriori. Hay dos formas de fiscalización, básicamente. La del fiscalizador en la línea, que es el que va a revisarle ya sea física o documental, o el fiscalizador en la línea puede tener alguna duda, y eso lo vaya a mandar a un departamento que tienen las aduanas, todas las aduanas, que se llama fiscalización a posteriori, o fiscalización posterior, o verificación posterior. Ahí pueden jugar con los nombres, pero básicamente el sentido es que van a fiscalizar después. Y ellos sí revisan toda la documentación, y ahí sí que pasan muchas cosas de esta, falta el mandato. Un elemento típico es que falta el mandato. ¿Cuál mandato? El mandato que mi empresa le dio a la agente de aduana para actuar en nombre de esa empresa. Recuerden que yo les dije que era la voluntad, la manifestación de la voluntad de la empresa, en este caso. Por tanto, esa empresa debe, no es que cualquiera vaya y diga, yo vengo en representación de Rodolfo Vilches. Eso no se puede hacer. Tiene que haber un mandato formal porque es un acto jurídico regulado por ley. Entonces tiene que existir ese mandato. Importante que lo tengan, nunca se olviden eso. La factura comercial, nota de gasto, lista de empaque, el certificado seguro, me faltó acá el certificado de origen o prueba de origen. Ojo, prueba de origen, también le van a encontrar que algunos países se le llaman prueba de origen. ¿Y por qué le llaman prueba de origen? Básicamente porque en los acuerdos, quizás en algún momento nos pusimos creativos y algunos le pusimos certificado de origen, otros le pusimos declaración en origen, otros le pusimos declaración en factura, etc. Y todos hablan de lo mismo, que es básicamente certificar el origen de alguna mercancía. Y como no podíamos decir certificado de origen porque en otros lados se llamaba declaración en factura, qué sé yo, entonces se habla de prueba de origen como el genérico, como género, especie, de alguna forma. El género es la prueba y el certificado de origen es una especie, un tipo, de alguna forma. La Disculpa, declaración Rodolfo, ¿sí? es que hay unos mensajes en el chat, no sé si los puedes ver. No logro verlo acá en el chat. Ya, María Suárez preguntaba, ¿solo en servicios o también para bienes se puede descontar el IVA a los productos a reexportar? Eso es de hace un rato. ¿Ya? Y Rodrigo González dice, ¿por qué importaciones si estamos en exportaciones? Porque, primero lo de Rodrigo, porque comentaba que el procedimiento más importante o probablemente donde uno debería poner más ojo es
en la IMPO. ¿Y por qué hago la IMPO? Porque finalmente, cuando él exporte, la salida de la mercancía va a ser bastante expedita y fácil, es bastante simple. Probablemente donde pueda encontrar más problemas o dificultades va a ser en la llegada de su mercancía a destino. Y ese proceso es una IMPO. Entonces, yo explicando la IMPO, él va a entender automáticamente qué es lo que va a encontrar en destino. Esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito averiguar, esta es la normativa que necesito definir, en todas partes es el documento de embarque, el mandato, la factura, el certificado de origen, el packing list, en todas partes eso. Las visaciones, eso es en todos lados. Tanto acá como afuera, pueden cambiar el tipo de visación, pueden cambiar el tipo de certificación, pero alguna certificación van a necesitar. ¿Y por qué cambia? Bueno, porque cada país tiene sus regulaciones propias. O sea, quizás algún país puede tener, qué sé yo, ejemplo, la ley de etiquetado. La ley de etiquetado en Chile, acá aduana también de alguna forma revisa que venga con cumpliendo esa normativa. En otro país no hay ley de etiquetado, entonces por tanto no va a necesitar cumplir esa normativa, pero va a necesitar cumplir otra, qué sé yo, que los productos estén necesitan, hay cierto componente que no pueden contener, en Chile no se regula, o el caso de los neumáticos, qué sé yo, Colombia no permite la importación de neumáticos usados. Entonces va a tener que revisar. Y eso varía, en general hay un estándar relativamente común entre los países, pero hay ciertas variaciones, unos que otros, y eso es imposible saberlo para cada destino. Tendría que ser, eso es casi un estudio de definir cada destino que quiere ir y estudiar en cada uno cuál es la regulación que va a necesitar cumplir al momento del ingreso o nacionalización de las mercancías. Por eso entender más bien el proceso de IMPO siento yo que es más óptimo. Óptimo también para el tiempo que tenemos. Imagínense, todavía no vamos ni en la mitad y ya son casi las 10 y cuarto. Por eso. Y la otra pregunta era del IVA, ¿no? Sí, la pregunta decía, ¿solo en servicios o también para bienes se puede descontar el IVA a los productos a reexportar? Lo que pasa es que los productos a reexportar, si entras con una reexportación, no va a pagar IVA. No debería pagar nada, deberías pagar el periodo de almacenaje. Y Rodrigo González tiene la mano levantada. Ya. Rodrigo, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, lo que pasa es que yo tengo compartida la pantalla, no logro verlo. Entonces, si tú me ayudáis con eso. Sí, buen día. Mira, disculpa que a veces el tema del chat no es muy comunicativo, participativo. Yo quería acotarte un tema respecto a insistir en el tema de las importaciones. Yo entiendo tu posición y tu argumento que sí es importante conocer un poco lo que va a pasar en el destino. Pero yo creo que el exportador, esto primero que nada es una actividad pro Chile y hay que mirarla desde el punto de vista exportador, porque todos los que estamos acá o exportamos o somos potenciales exportadores. Cada país es totalmente distinto en los trámites de importaciones. Perú es distinto a Paraguay, Paraguay es distinto a Brasil, Brasil es distinto a Australia. Las exigencias de documentos son tan diversas y tan distintas que podríamos estar un año en clases para ver país por país. Exactamente. Entonces, mi tema puntual es el siguiente. Yo creo que uno cuando exporta no tiene que preocuparse mucho del destino. El destino tiene que preocuparse del importador. Exportarle a alguien que nunca ha importado es meterse en un tremendo problema. Lo ideal es buscar importadores que sean importadores, que tengan experiencia importando, que ellos te guíen un poco en la documentación. Porque si tú mandas la mercadería, llega a Perú y cuando recién llegó a Perú te piden un documento, a lo mejor ya es tarde, o en conseguir el documento pasan 2 o 3 semanas, hay multas, bueno, no sé. Por eso mi tema cuando hacía la observación era centrarnos en entregarnos la herramienta, los consejos, las sugerencias de la documentación que necesitamos para exportar. No tanto preocuparse de la importación, porque es un mundo totalmente ajeno a lo nuestro, es en el destino lo tiene que poner nuestro cliente. Ese era mi comentario. Sí.
Sí, a ver, yo creo que sí, tienes un punto importante en términos de que, claro, va a ser distinto en todos. Lo que es, no sé si estoy de acuerdo, es en el hecho de que uno debería buscar importadores que conozcan, depende, nosotros nos ha tocado ver casos en que prevalece la formación del negocio, más allá de si el importador conoce o no conoce, y en esa formación del negocio muchos nos conocen el proceso y esperan que uno les mande todo. Es lo mismo que cuando uno importa, también uno espera que la documentación venga correcta. Entonces, yo creo que es importante saberlo. Ahora, si tú quieres saber el proceso de Expo, básicamente acá te van a pedir lo mismo que te estoy poniendo en pantalla. En una Expo vas a tener que hacer una declaración única de salida, que es muy parecida a la DIN. Vas a necesitar el documento de transporte, la factura. El documento que no vas a necesitar para efectos de la declaración, porque no es obligatorio, es el certificado de origen. Tú lo colocas, pero básicamente estadístico, si vas a ir con preferencia o no vas a ir con preferencia. Perfectamente podrías colocar en tu declaración única de salida, voy a ir con preferencia, y llegas allá y decides que no, o no colocas. Y resulta que en el camino, se fue en barco, por acá te dijeron, ¿sabes qué? Tu mercancía era originaria, cumple, y te envían el certificado, y llegaste allá y entraste con preferencia. Entonces, eso es variado. Pero el resto de cosas, el resto de documentación es muy parecida, muy parecida. Y acá, personalmente, por ejemplo, una verificación de origen, yo por lo menos de los 3 años que estuve en la aduana, nunca vi que hicieran una. Nunca. Entonces creo muy poco probable que lleguen a hacer una. El resto de cosas sí las tienes que hacer igual. Por ejemplo, venía ahora más adelante el tema de los vistos buenos. El visto bueno, si hay vistos para exportación, lo vas a tener que tener sí o sí, tanto en la Expo como en la INPO. Eso te lo van a pedir. Pero si quieres una presentación, porque ya nos quedan, ya estamos terminando esta, digamos, nos quedan 10 minutos, 15 minutos. Les dejo una presentación sobre Expo, pero es bastante más breve y van a darse cuenta que es bastante más bien parecida a esto de lo que estamos haciendo. La declaración única de salida es bastante más fácil, creo yo, que el resto de cosas. Pero algunos elementos que están acá van a ser iguales y por tanto aprovecho de explicarlos sí o sí. Por ejemplo, este que viene ahora, vistos buenos y certificaciones. Voy a hacer esto y voy a compartirles otro documento que es el que les voy a dejar. Un documento que van a necesitar tanto en la Expo como en la INPO es saber si hay certificaciones o vistos buenos. Todas las mercancías son sometidas a algún control de importación y por tanto van a necesitar hay algún organismo del Estado que está vigilante y controlando eso. Y aquí van a estar el Servicio Agrícola Ganadero o el Servicio Agrícola Ganadero, el nombre que tenga en el país de destino, el Servicio de Salud, lo mismo el nombre que tenga, en el caso chileno, la Comisión Chilena Nuclear, el Servicio de Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud en destino, y aquí ustedes van a tener que definir, en general la aduana tiene definida cuáles son la lista de productos que necesitan, y esto también es bastante uniforme o general o común en todos los países. En general, ahí sí, armas de fuego necesitan vistos buenos, y eso a la Expo, lo que tú me preguntas, acá van a necesitar las certificaciones, alcohol, productos vegetales, productos animales, pesticidas. Y ahora quiero compartir con ustedes, me dan un segundo, voy a abrir el archivo. Ahí está. Respecto, por ejemplo, a la misma pregunta de Rodrigo, acá está. Esto es la tabla de visto bueno que necesitan
para Expo o para Impo. Esto es una documentación que van a necesitar al momento de la salida de mercancía. Por ejemplo, el artículo 02, acá están los códigos de la mercancía que ustedes ya en su momento deberían conocer, pero por ejemplo, estos deben ser productos animales o productos vegetales. Van a necesitar una certificación del SAC, van a necesitar una certificación o el visto bueno del MinSal, ya sea quieran importar o quieran exportar el producto. De lo contrario, el producto no puede salir. ¿Quiénes están en este grupo? El SAC, el Servicio Nacional de Pesca, el ISP, el MinSal, la Dirección General de Movilización, la DIFROL, la Dirección de Frontera, etc. ¿Qué pueden encontrar en esta planilla que les voy a dejar? Por ejemplo, acá tienen otro producto que necesita del SAC, de pesca, del MinSal, en la Expo, en la Impo, y acá es distinto. Volvemos a las preguntas, y por eso yo decía a Rodrigo que era bastante más general. Acá tienes un caso particular. Necesitas una avisación en la Expo, solo de pesca, y en la Impo, solo del MinSal. Entonces, uno también debería ir a las certificaciones, a las avisaciones, ver cada una, la que les corresponda. Hay productos que no necesitan, hay productos que sí necesitan, etc. Esta planilla la voy a dejar para que ustedes la tengan, para que los que quieran hacerlo, aquí tienen productos, por ejemplo, que no necesitan nada. Y ustedes pueden revisar rápidamente, y cuando hagan su proceso de Expo o de Impo, podrán encontrar directamente qué productos necesitan de una avisación particular, qué productos no necesitan. Aquí solo SAC, MinSal, aquí el ICP, si uso farmacéutico, si uso cosmético. Acá, por ejemplo, otro producto a la Expo, nuevamente. Este es, el de visto bueno es un elemento importante que van a requerir, y en general se repiten también en destino las avisaciones. O sea, si este producto está requerido por el SAC acá y por el MinSal, lo más probable es que en destino también el símil del SAC o el símil del MinSal va a requerir la avisación. Voy a dejar de compartir, les voy a dejar esto, voy a dejar de compartir y voy a volver a la PPT. Bueno, como les decía, los vistos buenos, mercancías que generalmente requieren visaciones, medicamentos, insumos médicos, cosméticos, alimentos, semillas, fue un poco lo que vimos recién. Otra preocupación que tienen que tener. El arribo de las mercancías, como yo les decía, tiene que ser un documento único de entrada o documento único de salida. Cualquiera de los dos tienen que llenarlo. Y en el caso de la entrada, van a tener una fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza? Esto también les va a servir cuando llegue la mercancía acá, o cuando llegue en destino, en general a la Expo, o veamos las Impos primero. Impo acá, llega allá, van a tener todas las aduanas, todas. De hecho, en reuniones en aduanas se comparten y se conversa cuáles son los filtros. Los filtros son los indicadores que van a permitir decir estas mercancías van a revisión o no, análisis del manifiesto, etcétera, alerta. Eso se establecen con algunos sistemas internos de las aduanas. La aduana acá también los tiene, particularmente entre las mercancías dependiendo del tipo de procedencia. China, tipo de mercancía, zapatillas, bueno, tabaco también se fiscaliza harto, por falsificaciones, adulteraciones, ese tipo de cosas, y van a tener distintos tipos de selección. Puede ser una selección libre, puede ser una selección que arroje una alerta del mecanismo, puede ser una revisión documental, que es la típica que van a tener, y que es al momento de la Expo es la que tienen. En Chile tienen particularmente revisión documental, muy pocos casos de revisión física, y lo otro es la revisión ya de la mercancía, eso se llama aforo. Hay gente que también, lo van a escuchar alguna vez, habla de aforo documental, pero eso está mal utilizado, pero también se ocupa, tuviste aforo cuando es una revisión documental en realidad.
Y la reducción documental puede ser en la línea, o puede ser que les toque a posteriori, tanto cuando importen como cuando lleguen a destino. Acá, en el caso de la Expo, van a probablemente tener una revisión documental de salida y no van a tener nada más que eso. Importante sí, que como yo les comentaba, era que, y esto es importante, mal llenado o va a tener multas del doble la diferencia de los tributos que se dejaron por pagar. Eso cuando importen y cuando exporten. Y cuando exporten, nada. Si en Chile no se pagan aranceles a la salida, no se paga IVA, no se paga arancel, entonces no tienen que pagar nada. ¿Dónde se fiscaliza? Esto también para la Expo y para la IMPO. Depende. La regla general es que se fiscalice al ingreso de la mercancía si son seleccionadas para revisión documental o revisión física, y ahí la mercancía es trasladada. ¿Es trasladada a dónde? Puede ser a una zona extraportuaria, elegido por el importador, para practicar la operación. Pues excepcionalmente se hace cuando hay una revisión al ladito del barco, técnicamente al lado del barco. Excepcionalmente también en la bodega del importador, pero ahí generalmente no se hace porque, dependiendo del tipo de mercancía, pero eso es un poco costoso para la aduana mandar a sus fiscalizadores a alguna parte. Sino en los almacenes extraportuarios, generalmente las aduanas tienen almacenes extraportuarios donde las mercancías van para allá y las envían para revisión. Eso es lo usual. En el caso de la Expo, difícilmente van a tener una revisión. Esto lo dejo como antecedente nomás, que es básicamente los exámenes físicos que puedan tener están normados a la Expo o a la IMPO en el artículo 85 de la ordenanza aduana, y ahí están los distintos exámenes físicos, revisión documental, aforo, etcétera, y las pueden ver. Documentación importante que tienen que tener, esto lo voy a dejar, no lo voy a explicar ahora, que es el tema del origen. Entiendo que ya tuvieron clase de origen, pero acá es importante qué pueden hacer con el certificado de origen, la vigencia, la clasificación. Esto es fundamental, la clasificación. Otra cosa, un elemento interesante, muy interesante, respondiendo a la pregunta de Rodrigo, y esto le sirve tanto a la Expo como a la IMPO. Hay un instrumento que es muy poco utilizado, pero por ley la aduana debería responder sobre cualquier, porque establece así, sobre cualquier operación aduanera, que se llaman las resoluciones anticipadas. Las resoluciones anticipadas no es más que, valga el nombre, una resolución que establece la aduana ante una consulta aduanera particular. Ejemplo, yo quiero exportar algo y quiero saber si la documentación que estoy presentando es la correcta, necesito algo más, el pago es el correcto. Entonces lo que se hace es que se le envía a la aduana una solicitud con todos los antecedentes de la operación comercial que estoy haciendo. Le digo, mire, esta es la operación comercial, certifíqueme si está ok. La aduana le dirá, está bien, está mal, faltan antecedentes, pero finalmente, cuando le responda, les va a emitir una resolución. Esa resolución dura 2 años para esa mercancía exacta. Si ustedes modifican la mercancía, la resolución ya no es válida, pero si mantuvieran la misma mercancía, si ustedes, por ejemplo, en la entrada de la mercancía o en la salida de la mercancía, les dijeran, hey, no, espérame, acá hay algo malo, te falta este papel, ustedes tienen su resolución, que la muestran y dicen, no, la aduana ya me entregó una resolución que me dice que todo está en línea y me dice que no hay nada más que yo tenga que presentar, que con esto es suficiente. Generalmente se ocupa, o los agentes de aduana son los que más la ocupan, la puede pedir cualquiera, la pueden pedir ustedes, su agente de aduana, quien sea, se presenta para clasificación de mercancías, que es uno de los elementos más difíciles del procedimiento de Expo Import, la clasificación de mercancías. Pero se puede presentar para cualquier cosa, para cualquier operación. Entonces ahí tienen una herramienta importante, respondiendo un poco a lo que preguntaba Rodrigo, cómo saber la operación.
ahí ustedes pueden certificar si su operación está efectivamente correcta. Tanto Expo, tanto Impo. Y acá les voy a dejar esto, no va a pasar, pero pueden saber si pueden presentar una copia, un original, el número de importaciones que pueden hacer, el número de exportaciones que pueden hacer con ese mismo certificado de origen, correcciones, hoja de arrastre, facturación. En la factura puede ir tanto por el exportador directo, puede ser una facturación por un tercero que está en otra parte. Ahora que nos queda muy poquito tiempo, voy a pasar rápido. Las obligaciones que tienen ustedes como exportador, nuevamente a la pregunta de Rodrigo, ¿qué obligaciones tengo? Bueno, tengo obligaciones definidas por ley de mantención de la documentación. Tengo que mantener la documentación por 5 años. ¿Por qué? Porque la aduana tiene la potestad de ir hasta 5 años atrás para hacer cargos que se dejaron por pagar o para verificar mercancías, etc. Las obligaciones de la IMPO, la devolución de derecho, si importo, cuánto tiempo tengo para reembolsar, qué documentación debo presentar, cuándo me hacen una verificación de origen, cómo son las verificaciones de origen. Pueden ser solicitudes, pueden ser cuestionarios, pueden ser visitas a las instalaciones. La aduana chilena prácticamente no hace verificaciones al origen, a la salida, y a la entrada hace poquitas, y muy pocas veces va a la fábrica. Ha ido algunas veces, ha ido a petición porque otro país en realidad está haciendo una verificación y le ha pedido ayuda a la aduana y han ido, pero generalmente no hace revisión en la empresa propiamente tal. Y lo que les decía, ojo con la legislación, porque y esto es estándar también a la Expo cuando lleguen a destino, en casi todos los países se castiga penalmente la mala utilización del certificado de origen. Eso, les voy a dejar también el procedimiento del SAC que está acá. Lo vamos a explicar porque es muy largo, vamos a gastarnos todo el tiempo. Voy a tomar los últimos 5 minutos para explicar rápidamente lo de servicio, pero se los voy a dejar también acá. Se las voy a enviar separadas para que sea más fácil entender. En el caso de servicio, ustedes creo que tuvieron una clase de servicio ya, hay 4 modos de exportación de servicio. Comercio transfronterizo, consumo en el extranjero, siempre esto es Expo, no hay definida una IMPO de servicio. Ahí están los acuerdos que tienen capítulos de comercio de servicio. ¿Quién define la exportación de servicios? ¿Quién define que una exportación de servicios califica como exportación de servicios? En Chile es el Servicio Nacional de Aduana, es ahí donde se presentan los trámites para calificar. En realidad hay una lista ya definida de exportación de servicio, cosa que también, perdón, voy a compartir rápidamente esa exportación de servicio. Ahí está, también se las voy a dejar. Eso es, ustedes pueden encontrar acá, es una lista completa. Alguna vez alguien me dijo, o escuché a alguien decir que no había códigos para la exportación de servicio, eso no es correcto. La exportación de servicio también tiene un código arancelario, lo que pasa es que están en el capítulo 00, que es poco conocido, pero ahí ustedes pueden encontrar, aquí se las voy a dejar también más fácil, pueden encontrar si sus servicios ya están calificados como exportación de servicio, qué incluye, no es que sea una clasificación general, incluye todo, que no excluye, que excluye, que no incluye, y ahí hacia abajo ustedes pueden ir viendo su código, pueden ir viendo desde ya el tipo de servicio que está calificado como servicio de exportación, etc. La pregunta es, ¿qué pasa si no está calificado? ¿Qué pasa si no, y ahí volvemos al Servicio Nacional de Aduana? Voy a pasar rápido esto. Si no está calificado,
el Servicio Nacional de Aduana, es el ente establecido para calificar, y básicamente ustedes lo que tienen que hacer es muy fácil, es presentar la documentación en la aduana de manera virtual. ¿Qué documentación? La documentación de su servicio, demostrar que efectivamente está siendo consumido en el extranjero, básicamente es eso. Y la aduana tiene 25 días para responderle. Dentro de los primeros 10 días podrá solicitarles más información, y ahí los plazos se congelan. O sea, hacia el día 10 les pidió algo, hasta que vuelva a recibir información, de ahí se vuelven a contar, pues de lo contrario tendría muy poco tiempo la aduana, pero en 25 días hábiles les debería decir si la exportación de servicio califica o no. Si está contenida ya dentro de alguno de los ítems que yo les mostré anteriormente, si no, lo incluye, y la aduana a principio de año siempre publica el nuevo listado de exportación de servicio por si alguien le ha hecho solicitudes a lo largo del año, y ahí debería aparecer su código nuevo. A la vez, si esta calificación, si es un servicio nuevo, esta calificación también es remitida al Servicio de Impuestos Internos para que después ustedes puedan hacer las operaciones de devolución de IVA en el Servicio de Impuestos Internos con la exportación de servicios que ustedes definieron. ¿Quién hace este trámite? Lo mismo, se hace una declaración única de salida, se hace en la aduana, se hace con un agente de aduana, dependiendo del monto. Ahí está, la última información que yo tenía, que eran $2.000, puede haber cambiado. Y lo único que hay que tener salvedad, pero esto lo sabrán sus agentes de aduanas cuando hagan la declaración única de salida a la Expo, es que debe tener el código que se pone en el RUT, es un código genérico, que es el 5555555-5, que es la única forma que tiene la aduana de llevar la estadística, de alguna forma, de que es una exportación de servicio. Y con eso se completa el otro. Después lo otro, para los que quieran, porque nos vamos a tomar el tiempo acá, ya nos pasamos, les puedo también enviar, está mi contacto acá, les puedo dejar enviar. Aquí, esta otra parte que tenía, pero bueno. Les puedo dejar, ahí está mi contacto, ustedes lo van a tener, y para los que quieran también tengo una PPT explicativa muy fácil sobre cómo se hace el procedimiento en el Servicio de Impuestos Internos, de la recuperación del IVA, etc. Esto es más quizás para los que tengan un contador que les lleve todos estos temas. Hoy día es bastante fácil, la verdad es que antes quizás era más complejo, había que saber cómo hacer el cálculo y todo, pero hoy día en la aduana, hoy día en el Servicio de Impuestos Internos son algunos clics y hacer alguna checklist de la información que uno tiene, pero es bastante fácil. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos, ustedes saben que entrega siempre una propuesta directa, entonces uno lo que tiene que hacer es chequear la información, básicamente, y de ahí viene el proceso de recuperación de IVA. Eso. Muchas gracias, Rodolfo, y gracias a todos y todas por su participación en la clase de hoy. Rodolfo, el material complementario, eso que mencionaste extra, si quieres me lo puedes enviar para también subirlo a la plataforma. Sí, yo voy a dejarles enviado el procedimiento del SAC, el procedimiento de la IMPO, voy a agregar el que pedía Rodrigo, el procedimiento de la Expo, detallado aparte, voy a agregarle los vistos buenos, voy a agregarle lo de servicio, que está aquí, que es cortito, pero además voy a agregar otra cosa de servicio, que es lo de recuperación en el Servicio de Impuesto Interno, cómo se hace ese trámite como operativo, de alguna forma. Como dónde ingreso, qué clic hago, cuánto se demora, etc. Súper, muchísimas gracias. Bueno, recuerden, va a quedar la grabación de la clase en la plataforma, al igual que el material que nos va a enviar Rodolfo. Así que eso, también recuerden contestar la encuesta docente y nos vemos la próxima sesión el día 7, martes 7. Perdona, solo como nuevamente repito y dejo abierto a aquellos que tengan, porque en 1 hora y media explicar esto si se fijaron, al último como que avancé muy rápido. Y esto, cada cosa, yo hago los cursos en la universidad y cada tema es un semestre entero. Entonces, pero el que tenga duda, con toda la libertad de hacerme las consultas o mandarme un WhatsApp o hablamos un día por Zoom y le explico en detalle, no tengo ningún problema. Gracias, Rodolfo, por la oferta. Yo lo voy a tomar. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, va a quedar la PPT con los datos de contacto.
Gracias y que estén todos muy bien. Hasta luego. Chao.